buenas noches. Les damos la más cordial bienvenida a Perspectivas Históricas 11, un espacio para la reflexión y el análisis de temáticas actuales, pero con la perspectiva histórica. Quiero darle la más cordial bienvenida de nueva cuenta a Felipe, quien nos acompaña, como siempre. Buenas noches, Margarita. Buenas noches, Felipe. Y también nos acompaña de nueva cuenta la doctora Leticia Calderón Chelius. Bienvenida. Muchas gracias, buenas noches. Buenas noches. Bueno, pues les agradezco muchísimo porque, bueno, vamos a seguir hablando de la historia de la migración México-Estados Unidos y para iniciar la reflexión, les invito a que veamos la siguiente cápsula. Entre 1942 y 1964, el proceso migratorio mexicano estuvo marcado por el programa Bracero. Al entrar Estados Unidos a la Segunda Guerra Mundial, el país necesitó mano de obra agrícola mexicana que contribuyera a producir los alimentos que requería dada la movilización masiva de hombres en su ejército. Por ello, modificó su política migratoria con relación a México. Mediante el programa Bracero, se legalizó la entrada masiva de mano de obra legal para trabajar temporalmente en los campos agrícolas y en los ferrocarriles. Durante los 22 años que duró el programa, fueron contratados casi 4.7 millones de trabajadores mexicanos. En las décadas que van de 1960 a 1980, tuvo lugar una masiva migración mexicana de indocumentados hacia Estados Unidos, que comenzó cuando el gobierno de ese país, de manera unilateral, canceló el programa Bracero. Esa decisión coincidió con el fin del desarrollo estabilizador en México y el deterioro de las condiciones de vida de los campesinos mexicanos. Los migrantes se convirtieron en indocumentados que cruzaban la frontera nadando o brincando la alambrada que dividía a los dos países, arriesgando y perdiendo su vida muchas veces, siendo capturados y deportados por la patrulla fronteriza. Durante esta etapa, la migración mexicana ya no fue solo de mano de obra rural, sino también urbana, y se agregaron las mujeres, proceso fortalecido por las maquilas que se establecieron en la frontera mexicana. Bien, regresamos para iniciar nuestra conversación sobre la historia de la migración México-Estados Unidos, pero ya acercándonos a la actualidad, a este momento más contemporáneo. Y en ese sentido, Leticia, ¿a partir de cuándo podemos hablar de una migración contemporánea? Y además, esta migración contemporánea, ya citándola en el tiempo, ¿cómo se diferencia de la anterior o de estas anteriores etapas de las cuales ya hablamos el programa anterior y en las cápsulas apareció? ¿Y cuáles son sus características? Sí, mira, yo creo que estaríamos todos de acuerdo en que a finales del siglo XX, en los años 90, se da un cambio muy importante en el patrón migratorio desde México hacia Estados Unidos, que incluso empieza a incorporar la migración de Latinoamérica, ¿eh? Eso ya nada más lo añado. Es decir, que es migración que no se había dado y que se incorpora al flujo migratorio. Entonces, lo que va a ocurrir es que empiezan a sumarse algunas circunstancias en las cuales, por ejemplo, se había dado una reforma migratoria, pero eso también cerró la posibilidad de que otros pudieran ir de manera documentada y, por tanto, siguió la migración indocumentada, pero empezó a cerrarse la circularidad que había habido en términos de este proceso migratorio. La gente ya decidió quedarse de manera más permanente en Estados Unidos y llamar a sus familias. Entonces, ahí lo que vamos a ver es el impacto, el resultado de ese proceso, digamos, de la reforma migratoria, es que en realidad se consolida de una manera más clara aquella migración que había sido más bien circular. Por un lado. Entonces empiezas a incorporar, como la cápsula lo decía, a mujeres que empiezan a sumarse de manera más amplia, porque siempre ha habido mujeres en la migración, pero de manera más amplia, mujeres solas, no solamente como parte del grupo familiar, y también comunidades como los indígenas. Algunas de las comunidades más características que sabemos que han migrado desde antes, pero siempre hay un pionero, pero digamos ya de manera masiva y como flujo que vamos siguiendo, bueno, los mixtecos que van a componer una migración interesante porque además tienen una fuerza cultural que hace que se vean algunas tradiciones que son propias de esta época. Por ejemplo, el Día de Muertos es realmente algo que empieza a conmemorarse a la manera mexicana por la migración indígena mexicana. No es una cosa que se diera desde antes a la manera como ahora lo vemos ya y que se reconoce como parte de la tradición cultural mexicana en Estados Unidos, ¿no? Como es visto ahora.
ahora. Entonces, finales de los 90 es importante en ese sentido. Sin embargo, y este es el dato importante, es 2005-2006 el pico de mayor migración en números de toda nuestra historia. Entonces, como ustedes pueden ver, hay una diferencia muy grande en todo lo que fue la tradición migratoria que expulsa gente por las razones que ya hemos hablado de estas zonas de tradición migratoria más rural, más del Bajío, a un cambio en términos del perfil de quienes migran, la integración en Estados Unidos, el tipo ya de experiencia, que además genera jerarquizaciones entre los mexicanos, ¿no? Diversidad en términos de los orígenes de nuestro país, que es inmenso también. Se incorporan comunidades que nunca habían migrado o alguno, ¿no? Como les digo, nunca falta el padrino que se había ido, pero no como grupo sociológicamente hablando. Por ejemplo, la migración desde la Ciudad de México. Es una migración muy reciente en este sentido. Entonces, esto es parte de lo que vemos finales y principios, la primera década del siglo XXI ya. Y retomando, Felipe, lo que ya mencionaba Leticia, vayamos al contexto. ¿Qué está ocurriendo en México? Situémonos en México en los 90s para que podamos hablar de estas otras características de una migración contemporánea, pero también me pareció muy interesante de este pico que hablas de 2005-2006, Leticia, y me pregunto por qué, ¿no? ¿Por qué se da este pico, ¿no?, en la migración? Pienso en violencia, ¿no? Pienso en narcotráfico, pero bueno, esas son solo ideas. ¿Qué está pasando en México para que veamos estas nuevas características de esta nueva migración que no es interrumpida, ¿no?, sino que es constante? Yo creo que tiene que ver con varios factores, Magali. Desde luego el factor económico es muy importante. El modelo de desarrollo estabilizador truena en los 60s. En los 70s comienzan las crisis, las devaluaciones, los problemas políticos. El modelo que se había construido en la posrevolución eclipsa. El Estado fuerte, priista, comienza a hacer agua por todos lados. 68, 71, las masacres, después el sismo del 85, la conflictiva elección presidencial del 88 que provocó denuncias masivas de fraude electoral, el fin del control corporativo, pero sobre todo yo creo que tiene que ver con la imposición del modelo neoliberal a partir de finales de los 80s y en los 90s, la firma del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá, que significan para muchos sectores productivos y para una buena parte de la sociedad trabajadora mexicana, tanto rural como urbana, una alteración de las condiciones de vida, el tener que ponerse a competir de la noche a la mañana con sectores, con industrias mucho más tecnologizadas, más modernas, con más recursos, en condiciones asimétricas, hizo que se incrementara la pobreza, la marginación y también la migración del campo hacia las ciudades. Y sin embargo, en las ciudades tampoco había alternativas para esta mano de obra que llegaba y se establecía en las periferias de las grandes ciudades. Y comenzó entonces un nuevo tipo de migración, que ya no era esta migración de buena parte de la primera mitad del siglo XX, que era agrícola, del Bajío, del centro de la República, que incorpora a sectores urbanos, a sectores que son hijos de los que habían recibido parcelas, que habían sido ejidatarios, que habían sido comuneros y que sin embargo ya no les daba la tierra para seguir manteniendo a sus hijos y a sus nietos. Y estos tampoco tenían alternativa en buena parte de las ciudades y comienza un tipo de migración distinto, que es el que ha hablado esta Leticia. Si me permite sumar un dato, claro. es que porque es muy importante, es que también es un bono demográfico. O sea, el dato es central en términos también, no solamente de la urbanización que el país vive, que explica que haya más gente de ciudades. O sea, México también está cambiando, y el tema de la demografía, porque digamos, la hermanita gemela de la migración es siempre la demografía. Sí, claro, definitivamente. Felipe, Leticia, les invito a que veamos la siguiente cápsula.
La quinta etapa de la migración de México a Estados Unidos va de 1987 a 2007 y se caracterizó por un cambio en la política migratoria del vecino país, definida por el Programa de Regularización de 1987, que dio amnistía y legalización a 2.3 millones de trabajadores mexicanos indocumentados, a la que siguió una política de endurecimiento y persecución contra la migración indocumentada en 1994 y 1996. La intensificación del control fronterizo para impedir atentados en el vecino país, con la Ley Patriota, después de los atentados terroristas de Al Qaeda del 11 de septiembre de 2001 y la reforma migratoria de 2005. En este periodo, para Estados Unidos, la reforma migratoria se convirtió en un asunto de seguridad nacional, por lo que se debía controlar la migración de indocumentados. Por ello, revivió el discurso antiinmigrante. Se criminalizó a los indocumentados y se negó una solución legal a los 6 millones de mexicanos indocumentados en ese país. La última fase comenzó en 2007 y llega hasta la actualidad, cuando se buscó darle una solución al fondo de la migración a través de una reforma migratoria que fracasó, debido a la oposición en el Congreso y en el Senado de Estados Unidos, situación que se complicó con el triunfo de Donald Trump, que intensificó un discurso antimexicano. Promovió la construcción de un muro fronterizo y puso en práctica una campaña de persecución y deportación masiva de mexicanos, a los que estigmatizó como narcotraficantes y delincuentes. La administración Biden, aunque dejó de lado el discurso antimexicano, ha continuado con el cierre de fronteras y las deportaciones masivas. Quisiera que pasáramos al terreno de lo cultural, de lo social, y en ese sentido te quería preguntar, Leticia, ¿cómo se articula la decisión de individual de migrar, ¿no? de moverse hacia Estados Unidos, pero sobre todo porque sabemos que está, digo, como estudiosos de la historia o desde la sociología y la antropología, eso está como ligado a cuestiones más estructurales que tienen que ver con redes, ¿no? De parentesco. ¿Cómo operan estas redes? Bueno, va a depender mucho de la zona, la región, ¿no? Pues no es lo mismo en un contexto rural, incluso muy acotado, que en un contexto urbano, en donde hay cambios y aspiraciones tal vez también y modelos de vida a seguir. Pero efectivamente creo que es muy importante entenderlo en el sentido de que aquí no hay decisiones individuales, aunque obviamente que las hay. Hay todo un contexto que además alimenta esto. En algunos casos, y por mucho tiempo, la parte de la construcción de las redes sociales es como el elemento central. Ojo, no me refiero a las redes sociales que les encanta a muchos, sino me refiero justamente en términos sociológicos a esto que constituye todo un entramado que permite no solo atraer, sino facilitar. Y aunque, como decía yo, bueno, siempre hay un pionero, bueno, pero en términos ya más sociológicos también lo que tenemos es cómo se van construyendo todo este engranaje que al final, desde quien te va a recibir, sí, hasta quien te puede apoyar para estar en tanto tú puedes conseguir. Y esto se da en todos los ámbitos, porque también tenemos que entender una cosa, puede haber una migración de economía precaria, donde por mucho tiempo la migración ha quedado muy claro que la migración no es una cuestión barata. La migración implica una inversión y por eso hablamos de que es una estrategia familiar. No es lo mismo eso a un desplazamiento forzado por razones inminentes de violencia, y en ese sentido, bueno, sí hacemos a veces una separación, a veces un tanto artificial porque se junta, pero de lo que estamos hablando acá tiene que ver más con una cuestión donde, sin que sea planeado o facilitado, sí constituye parte de decía yo, un engranaje que le da un sentido. Entonces, por ejemplo, cuando tú tienes estrategias como la capacidad de entender cómo se articula el mercado estadounidense y entonces dónde podrías trabajar, lo que eso constituye e incluso lo que se podría ahorrar. Lo ocurre con todas las diásporas, pero viviendo en ciertas zonas y no en otras, eso es parte de una estrategia migratoria. No es una cosa a la aventura, no es ir a lo loco a ver qué te pasa, ¿no? Y no dudo que así hay muchos, Por cierto, para esto hay una literatura impresionante, maravillosa para leer sobre temas de migración. Entonces, creo que es importante eso también que lo entiendan quienes nos escuchan, porque lo van a saber muy bien. Este proceso migratorio es parte también de lo que, al final de cuentas, abre la llave, una economía que necesita mano de obra masiva, y la cierra cuando política o también económicamente ya no le es tan rentable.
y después vuelve a abrirla. Por eso el problema con esto es que sabemos muy bien, y quienes siguen el proceso migratorio, los migrantes sobre todo, saben muy bien que eventualmente el cruce puede resultarles rentable. Y entonces hay toda una apuesta que no se espanta a las primeras de cambio, como en la cápsula decían de Trump, ¿no? Bueno, sí, constituye un ejemplo de una persona que fue muy fuerte, muy vociferante frente al tema de la migración mexicana, pero esto no quiere decir que no viéramos actitudes de cierre de la frontera, físicamente hablando, por ejemplo, con el gran amigo de México, Clinton. O en su momento Obama, con otra actitud y con otro tipo de cuestiones. Entonces, creo que esto es importante para ubicar que también lo que la gente va hablando y aprendiendo de lo migratorio hace que, se transmitan mensajes que a veces puede haber, digamos, una información que no les diga el todo y que eso puede poner en peligro a las personas. Pero también tenemos que reconocer que la gente que migra y que ha migrado o que tiene un contexto migratorio sabe mucho más o tiene más información de la que creemos en este proceso, ¿no? Sí, y siguiendo con el tema de las personas que ya están allá, ¿no? ¿En qué lugares del territorio estadounidense históricamente, ya lo habíamos abordado un poco en el programa anterior, se ha concentrado la población de origen mexicano o mexicanos en general? Hay explicaciones históricas que nos pudieran ayudar, ¿no? Que pudiéramos ofrecer para dilucidar el porqué, ¿no? De estos lugares o estas regiones, estos estados. Y por otro lado, ¿cómo se relaciona esto con el proceso de adaptación de esa gente que está llegando a Estados Unidos, pero que también estamos hablando ya de generaciones, ¿no? O sea, de jóvenes que ya nacieron, ¿no? En Estados Unidos, siendo hijos de gente que sí se movilizó, ¿no? De sus lugares de origen. Felipe. Con tu primera pregunta, Magali, desde luego se puede ver históricamente la geografía de las zonas receptoras de mano de obra mexicana migrante. En la primera etapa, que es la etapa histórica, es el sur y suroeste de Estados Unidos, particularmente lo que había sido parte de la Nueva España, que perdimos en la guerra, California, Nuevo México, Arizona, Texas. Es una región que recluta mano de obra sobre todo para el campo, para actividades agrícolas, para la pizca de algodón, para la pizca de remolacha, también para los ferrocarriles, que está en expansión el crecimiento de la red ferroviaria, algo de minería, y es la zona más importante y más longeva, ¿no? Y habiendo sido la primera, también es la que sigue recibiendo todavía la mayor cantidad de migrantes, porque ahí existen estas redes de solidaridad que se han venido construyendo durante 150 años. Después hay una siguiente etapa en donde la migración es de otro tipo, va a zonas fabriles, particularmente alrededor de Chicago, que es el gran centro automotriz durante los 20s y 30s del siglo pasado, los 40s y 50s, y toda la zona siderúrgica. Es una migración industrial que ya requiere de una mano de obra más calificada, ya no analfabeta o monolingüe solamente como al principio con los trabajadores rurales, sino que ya necesita un tipo de formación y de capacitación un poco más especializada, ¿no? Esta es una segunda etapa muy clara. Después prácticamente yo creo que todos los estados de la Unión Americana reciben migrantes mexicanos, y en las últimas décadas es sobre todo la parte de la costa atlántica, desde Florida hasta Rhode Island, Nueva York, que están recibiendo migración mexicana y también centroamericana y de otras latitudes, más para los servicios, para los restaurantes, para los hoteles, para los supermercados, para las tiendas de autoservicio. Y aquí es también lo que va haciendo que el perfil de los migrantes, hombres y mujeres, sea distinto, porque es en esta etapa cuando, como lo explicó Leticia, también se incorporan los otros estados que no habían estado presentes en estos procesos migratorios de México, y que incluye a mujeres y a comunidades indígenas cada vez de manera más notable.
Sí, y bueno, ya estamos hablando de los mexicanos y mexicanas que están allá, ya sea porque se movilizaron hacia allá, es decir, emigraron, pero también de generaciones, ¿no? que han nacido en Estados Unidos, que se han educado en las escuelas en Estados Unidos, etcétera. Por un lado, de alguna manera, ¿qué relación tiene la presencia mexicana en Estados Unidos, sobre todo en aspectos culturales, con esto que conocemos como el movimiento chicano, que es un movimiento cultural, político, muy potente, ¿no? en la propia historia de Estados Unidos y en la historia fronteriza? Y por el otro, fenómenos culturales que me parecen muy interesantes, que tiene que ver con esto que se le conoce como Oaxaca, California o Puebla, York. ¿A qué remite en términos antropológicos y culturales? Híjole, de tesis de doctorado. Sí, ¿verdad? Oye, espérame. No, es que me van a tener que invitar muchas veces para el caso. Pero no, lo que creo que es muy importante recuperar nada más algo de lo que decía Felipe, porque me parece central. A pesar de la diversificación, porque el mercado laboral estadounidense también se tecnifica, y por ejemplo, eso explica la necesidad que en paralelo también la educación en México se va ampliando. El mínimo de años escolares también aumentan. O sea, hay un paralelo. Este país también se mueve. Eso es lo que quiero también decir, ¿no? Ese es por un lado. Pero en California, 90% de la mano de obra agrícola sigue siendo mexicana, principalmente de Oaxaca. Entonces, quien levanta y quien pone en la mesa esa fruta, esa verdura que se comen los estadounidenses, sobre todo en California, es mexicana. Y entonces, aquí es donde entra toda esta otra parte que tú dices, bueno, la adaptación. Un dato que es central tiene que ver con el estado al que llegan. Porque un estado más liberal, y que los hay, como por ejemplo hay en California, indudablemente tiene algunas entidades, sobre todo porque también ahí cuentan los condados, una ciudad como Nueva York. En Nueva York inclusive pueden ya votar desde hace un par de meses las personas indocumentadas en ese estado, como un reconocimiento a su presencia y a su dignidad como personas. Entonces, no es lo mismo eso que si vamos a un estado como Florida, una ciudad como Miami, donde hay fuertes restricciones y un discurso más duro contra la migración y sobre todo muy racializada. Entonces, creo que ese gran país que es Estados Unidos, y vale la pena también decirlo, hay que reconocerlo, muestra una diversidad, muestra un conflicto también frente a los temas y frente al tema migratorio, que por cierto, las encuestas que hay no muestran una oposición a la migración, al contrario, la mayoría de la población estadounidense es favorable. Hay grupos muy en contra y que tienen este discurso que utilizan y que políticamente moviliza a sus bases, pero no necesariamente la tienen en ese sentido completamente de su lado. Hay un debate. Y por eso esta cuestión de cómo se van conformando grupos y que tienen esta capacidad de visibilizarse más o tener mayor presencia, o a partir de las redes sociales, otra vez, las redes sociales, sociológicamente hablando, creo que se permiten también por la entidad. Es una remigración más reciente que de todas las otras que habíamos hablado, es la de Puebla o la de Oaxaca, hoy por hoy consolidadísimas, o sea, ya no tendrían nada de nuevas en ese sentido, pero sin embargo, finales del siglo XX, que empieza ya como migración numéricamente importante y ya consolidada, se van dando estas comunidades que asientan y que empiezan a traer además una experiencia muy distinta a la que podría haber habido con otras comunidades de movilidad migratoria, ¿no? Como podría haber sido los Altos de Jalisco, que ya hoy por hoy, bueno, tiene más de 100 años de migración esa región. Entonces, parte de lo que vemos es también cómo impactan, y creo que este es un dato que no lo habíamos mencionado acá y es importantísimo. El gran cambio en cómo empezamos a ver o estudiar la migración y también a transmitirla, ¿no?, a quienes nos escuchan, es que dejamos de pensar solo en la migración que llega al país. Llega a ese país llamado en este caso Estados Unidos, que es el gran receptor de migrantes del planeta, pero bueno, en este caso mexicanos. ¿Y qué pasa con las personas que llegan? Sino incorporamos también qué pasa en este país que expulsa. ¿Y qué pasa con esos que mantienen un vínculo, con esos que se fueron para no volver o para volver algún día? Bien, pues para ir cerrando este diálogo, no quiero dejar de preguntarles, sé que les voy a pedir casi una frase, pero quiero que lo tomemos, y sobre todo algo que creo que es importante destacar, que son las visiones que se tienen
de allá, de aquel lado de la frontera, es decir, las visiones de estos mexicanos o personas, hombres y mujeres con orígenes mexicanos, es decir, que nacieron allá con orígenes mexicanos, sobre nuestra realidad nacional. ¿Cómo miran desde allá a nuestro país en términos políticos, históricos, etcétera? Sé que es una pregunta también para una tesis, pero Leticia. No, yo te diría que es imposible decir cómo miran, porque estamos hablando de una comunidad de primer generación de 11 millones de personas. Si lo extiendes a segunda o tercera generación, 50 millones de personas. Por tanto, no simplificar sería lo central y decir, es un espejo multicultural de gran diversidad en términos de lo que pueden opinar, y aquí lo que toca es cómo les mostramos nuestro país, ¿no? Ese sería como más el mensaje. Muchas gracias, Felipe. Para cerrar. Pues me gustaría también decir que toda esta enorme comunidad siguen siendo mexicanos, se siguen sintiendo mexicanos, siguen estando vinculados a México, siguen estando informándose de México, algunas veces no de manera muy verídica, pero creo que es algo con lo que tenemos que contar siempre. No podemos verlos como que ya se fueron y ya los perdimos. Están aquí, siguen aquí, van a seguir aquí, y creo que es necesario reflexionar cómo podemos integrarnos más desde este lado y también desde allá. Y tanto que saben, porque yo creo que tiene que ver mucho las redes, ¿no? Familiares y de parentescos, que creo que sí son un elemento como fundamental de esa relación que tienen con el país que dejaron, digamos, en ese sentido. Pues bueno, les agradezco muchísimo, Felipe, Leticia, muchas gracias por tus valiosas reflexiones, y pues bueno, les deseamos una excelente noche y los invitamos para que nos acompañen la próxima semana.